Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a entrevistar a una doctora. Ya van a ver qué tan interesante fue. Si estás interesado en estudiar esta carrera, pues creo que te va a servir mucho este video. Si tú aún no sabes qué estudiar, recuerda que puedes encontrar nuestros programas de orientación vocacional en orientacionesvocación.com. Al final de este video vamos a decirles cómo se pueden ganar una cuenta pro de nuestro taller Decide tu carrera. Hola, doctora Fátima Guzmán. Estoy muy emocionada de que estés aquí con nosotros para platicarnos de tu carrera. Platícanos qué estudiaste. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los que nos ven. Yo soy médico general, médico cirujano y partero, estudié en la Universidad de Guadalajara y posteriormente hice una especialidad en ginecología y obstetricia. A ver, entonces estudiaste, porque digo, ya si han visto los videos de este canal, ya saben que para llegar a una especialidad en medicina, pues primero se estudia la medicina general. En tu caso, ¿cuántos años fueron de medicina? En la Universidad de Guadalajara el plan de estudios son 4 años, más uno de internado, más uno de servicio social. Al menos esos eran cuando yo estudié. Va, que por ejemplo acá en Baja California son 5 años, uno de internado y uno de servicio social, ¿no? Entonces ahí es un año más de este lado. Ok, ¿y tu especialidad cuánto tiempo fue? La especialidad dura 4 años en toda la República Mexicana. Muy bien, entonces 4 años. Y a ver, platícame, ¿qué hace alguien de tu especialidad? Bueno, mira, ginecología y obstetricia es una rama de la medicina que se enfoca al estudio de la mujer. Ginecología como tal es solamente exclusivo de problemas femeninos, que viene siendo el aparato reproductor femenino, hormonas, mamas, pero es muy diferente o es algo diferente de la obstetricia. La obstetricia, aunque pudiera parecer parte de lo mismo, no lo es porque incluye el estudio de la mujer embarazada y todas las enfermedades y procesos normales del embarazo. Bien. ¿Y cuáles crees tú que son las confusiones más comunes de esta carrera? Porque ya ves, también en medicina hay especialidades que se pueden parecer un poco, o especialidades en que de repente hay uno que hace ciertas cosas, por ejemplo, por ejemplo, que decías del embarazo, no, pues medicina familiar, ¿será lo mismo? Y yo digo, sé que no es lo mismo, pero a ver, ¿cuáles son las confusiones comunes de esta especialidad? No hay mucha confusión en cuanto a ginecología y obstetricia porque la mayoría de los médicos, si no es que todos, en el internado tienen que rotar por ginecología y obstetricia. Entonces no hay como que mucho pierde de decir, ay, caray, yo no sabía que se trataba de esto, porque tenemos al menos un par de meses que rotamos por el servicio. Todos los médicos generales tienen que atender partos y pues por esa misma razón tienen que rotar por la tococirugía de diferentes unidades de segundo nivel. Entonces, en este sentido, pues no hay tanta confusión. A lo mejor lo que sí puede generar alguna confusión en algunos chicos que quieran estudiar primero medicina, porque quieren atender partos o porque se quieren dedicar a la obstetricia, es que pueden pensar precisamente que con ser médicos generales, como tú bien lo comentas, ya pueden atender un parto. Y sí, de hecho, muchos médicos generales tienen la capacidad de hacerlo y sobre todo tienen la formación. El título como tal es médico cirujano y partero, entonces pueden atender un parto sin ninguna complicación. Sin embargo, ya cuando entras al terreno del embarazo de alto riesgo, un parto complicado, una cesárea, ahí ya es donde entramos los ginecólogos, bueno, los obstetras. Sí, porque volvemos a lo mismo, ¿no? De repente la confusión en que la mayoría de las mujeres embarazadas dicen, voy al ginecólogo, pero en realidad sí vas con el ginecólogo porque aquí en México la carrera es junta, es ginecología y obstetricia. Pero hay lugares en otros sitios del mundo en donde estudias solamente ginecología o solamente obstetricia. Entonces, en realidad vas con el obstetra, que son los que ejercen la profesión del cuidado de la mujer durante el embarazo. Creo que sería como la confusión, ¿no? Otra cuestión interesante en cuanto al plan de estudios es que si
hay alguna chica, pues sí, sobre todo son mujeres las que más les llama la atención del parto, pues está la carrera de partería como tal. Entonces hay muy pocos lugares en donde hay partería profesional aquí en México, pero si únicamente te quieres dedicar al terreno de la obstetricia, al terreno del embarazo, la educación perinatal, el acompañamiento y la atención de parto normal, pues está la partería, que es muy diferente a la obstetricia, que ya es, sí vemos lo normal, pero nos enfocamos más a lo anormal. Y tuvimos una entrevista con otro médico, él es médico radiólogo y nos decía que también están las altas especialidades. En su caso, él había estudiado radiología o imagenología y su alta especialidad era en cabeza y cuello. ¿En ginecología y obstetricia también hay altas especialidades? Sí, nosotros le llamamos subespecialidades. Hay varias ramas, por ejemplo, una de ellas es medicina materno-fetal, que son los que se encargan de ver la salud del bebé durante el embarazo. Lo más común y el medio donde más se desempeñan es en hacer ultrasonidos de obstétricos, ¿no? De lo que viene siendo el tamizaje neonatal, el ecoestructural y demás. Pero va mucho más allá de eso. Si encuentran una alteración, por ejemplo, aquí en México ya hay una alta especialidad en cirugía fetal, en donde pueden entrar a operar a los bebés cuando todavía están en el vientre de la mamá, y ahí corrigen algunos defectos congénitos para que puedan continuar el resto del embarazo y nazcan con un desarrollo mucho mejor y con menos secuelas para ese bebé. Entonces, esos son los maternofetales. Luego están los especialistas en fertilidad, que son los biólogos de la reproducción, que también es una rama muy amplia que solamente se enfoca en ver a las mujeres que no han podido salir embarazadas. Y no solo a las mujeres, también a sus parejas, porque una buena parte de las parejas que pueden o que no pueden tener un bebé es por algún problema del papá. Entonces, tanto de la mamá del papá llevan técnicas de baja complejidad, diagnostican, obviamente, porque de repente, por ejemplo, a mí me preguntan mucho en redes sociales: doctora, no puedo salir embarazada, ¿qué hago? Y yo, pues ve con el médico. La infertilidad es un problema muy complejo. Para llegar a un diagnóstico se necesitan muchísimas pruebas, y para eso están los médicos biólogos de la reproducción. Hacen esas pruebas, hacen el diagnóstico. Hay aún así un gran porcentaje de mujeres que tienen una infertilidad de causa desconocida, y en esos casos, pues bueno, no sabemos cuál es la causa, pero los médicos biólogos de la reproducción encaminan todos los esfuerzos a tratar de conseguir un embarazo, ya sea por técnicas de baja complejidad o incluso de alta complejidad, como la fertilización in vitro o demás técnicas ya más complejas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la uroginecología, que es una rama muy poco conocida, porque de repente hay algunas mujeres, bueno, tu canal me comentabas que es de jovencitos, pero a lo mejor entre los jovencitos podrían ver a sus mamás o sus abuelitas y ven los comerciales, por ejemplo, de pañales para adultos, y no dimensionan como para qué sirve, ¿no? Y es por incontinencia urinaria. Muchas mujeres a edad avanzada tienen una incontinencia urinaria, y el uroginecólogo precisamente es el encargado de corregir estos defectos. Pero no hay mucha difusión, y hay muchas mujeres que piensan que llegan a esa edad y que ya no pueden hacer nada. ya no pueden hacer nada, ¿no? Y quedan con ese problema de por vida y tienen que comprar pañales de por vida. Entonces, para eso está el uroginecólogo, corrige todos esos problemas de incontinencia urinaria y todos los problemas de piso pélvico. Está también la especialidad de oncología ginecológica, que bueno, entonces los de cáncer, enfocados tanto a cáncer de mama como a cáncer de aparato reproductor y genital, ¿no? Creo que son las especialidades que ahorita que recuerdo. Hay otras que no son especialidades como tal, sino diplomados. Por ejemplo, yo tengo un diplomado en parto en agua. Hay diplomados en colposcopía, que son también los que se encargan de
detección oportuna del cáncer cervicuterino a través del Papá Nicolau y técnicas de colposcopía. Y creo que es ahorita de los que recuerdo, pero sí hay algunas otras, como te comento, ramas que no son como especialidad como tal, pero necesitan alguna educación continua posterior, ¿no? Y ahorita también me gustaría que compartieras qué haces en Nacer Humano hablando de las redes sociales, pero antes de eso, doctora Fátima, platícame cómo es un día normal tuyo, porque supongo que has de tener días muy distintos en todas las semanas, pero a ver cómo es. Bueno, un día normal como tal es de consulta, porque ya los días anormales, como tú comentas, son de atención de parto. Entonces, en las atenciones de parto, pues sí es andar de un lugar a otro. Ahorita te comentaba que en la mañana tuve un parto complicado. Sí, esos son días anormales. Los días normales son generalmente de consulta externa. Mi consulta principal es de mujeres embarazadas, porque finalmente son las que llevan el control prenatal para atender su parto conmigo. Entonces, lo ideal es que una mujer embarazada, pues en cuanto sabe que está embarazada, acuda a su primera revisión de control prenatal, ya sea con un médico general, si por ejemplo van al Seguro Social, ahí el médico familiar, el médico general, incluso la enfermera EMI, la enfermera materno infantil, les da una primera consulta de control. Pero en mi caso, como yo soy médico privado, acuden pacientes de medio privado, y sus citas generalmente son mes con mes. Entonces, como te digo, la gran mayoría de mi consulta es ver embarazada, así, revisarlas que su embarazo vaya bien. Yo me enfoco más en embarazo de bajo riesgo. Obviamente, si veo un embarazo de alto riesgo, pues derivo a otros especialistas para que chequen diabéticas o algún otro tipo de problemas, ¿no? Reviso que el bebé esté bien. Como te digo, yo no soy materno fetal, pero todos los ginecólogos tenemos formación en ultrasonografía fetal básica. Entonces, pues ahí en el ultrasonido vemos que el bebé vaya bien y demás. Damos recomendaciones para la mamá para el resto del mes. Y pues eso es básicamente una consulta de control prenatal. Revisa la presión, el aumento de peso, dar recomendaciones en cuanto a multivitamínicos y demás. También tengo algunas otras pacientes que no necesariamente son de obstetricia, que son de ginecología. Lo más común es que acuden a hacerse su Papá Nicolau, su revisión de rutina, porque no tienen ningún problema de salud. Pero también hay algunas chicas que van porque tienen problemas de salud, infecciones vaginales, que ya se sintieron alguna bolita en el pecho. Creo que son así como desajustes hormonales de su regla, que está mal, o que no pueden salir embarazadas, ¿no? Entonces creo que eso es así como un día normal en mi consulta, ¿no? Y como te digo, ya un día normal pues sí, tiene, tiene muchas implicaciones en cuestiones de la atención de nacimientos. Y doctora, hay muchas personas que cuando piensan en medicina huyen porque dicen, no, son muchos años y no tienen vida social. ¿Cuál es tu opinión de esto? Que sí huyan. Te voy a comentar, obviamente cuando uno ya tiene tantos años en esto, ya empiezas a cosechar lo que sembraste, ¿no? Entonces, ve las cosas bonitas. Por ejemplo, te digo, yo estoy en medicina privada, entonces hasta eso tengo posibilidad de organizar mis tiempos, pero para llegar a este punto necesito muchos años de sufrimiento, de llanto, de cansancio, de quemarte las pestañas leyendo libros, muchas cosas que la verdad es que si a mí me hubieran dicho en un principio que así va a ser mi carrera, yo a lo mejor sí hubiera dicho que no. Pero ya estando en eso, a mí me pasó algo muy chistoso. Resulta que yo tenía una beca de CONACYT, la licenciatura. Era una beca crédito. Entonces yo entré a medicina
Cuando entro, veo lo pesado y lo difícil que es y me arrepiento, pero ya llevaba para esto 2 semestres de mi beca. Dije, no tengo dinero para regresarlo. Pues saco mi título y después busco otra cosa que realmente sea, pues que me llene más y demás, ¿no? Pero afortunadamente luego llegó ginecología y obstetricia como materia, después en el internado y todo, y pues ya eso llenó como el hueco de la vocación, ¿no? De decir, ok, esto sí me gusta, por esto sí me sacrifico. Pero pues sí, fueron muchos años de mucho cansancio, sufrimiento. Mi hermano me vio, según él también iba a estudiar medicina, el que sigue de mí, y dijo, ahí la ves, está muy bonito todo, pero yo aquí mejor me dedico a ser ingeniero. Que de hecho te iba a preguntar, ¿cómo fue que entraste a medicina? O sea, ¿cómo decidiste tu carrera y en qué momento te diste cuenta que querías esta especialidad? Porque sé que también es duda para muchos. Oye, pero es que voy a entrar y luego de ahí hay muchas especialidades y pues ¿cuál escojo? No sé. A ver, ¿cómo fue tu caso? Mira, para escoger medicina, yo creo que nos hacen elegir carrera cuando todavía somos muy inocentes, tiernos y nos falta mucho por conocer. Entonces, la verdad es que la carrera de medicina yo la elegí con la idea fantástica de ayudar a la gente. Después te das cuenta que puedes ayudar a la gente en cualquier profesión que te llene. Pero en ese momento tú piensas como de, ok, como te comentaba, tengo buen promedio, puedo entrar a donde yo quiera y medicina está difícil, pero yo puedo hacerlo y voy a ayudar a la gente. Y así fue como me decidí a entrar a medicina. Ya estando ahí, lo que te comentaba, las materias de los primeros semestres, que son generales, son muy pesadas, de repente como que no hayas mucha correlación entre lo que estás viendo en los libros con lo que tú piensas de un doctor, porque un médico, así como nos ven de batita blanca, revisando pacientes, antes de llegar a tocar un paciente tuvimos que aprender muchas cosas. Entonces, pues eso sí fue así como un choque, ¿no? Híjole, creo que esto no era lo mío. También entras pensando en una especialidad y lo idealizas. Yo pensaba en cardiología, por ejemplo, cuando entré. Eso es así como muy popular, ¿no? Cardiología, neurología, pediatría, ginecología, son así como que todo el mundo dice. Pero ya estando en la carrera que realmente empiezas a conocer, yo creo que primero la materia como tal, la especialidad como tal, y posteriormente también que empieces a conocer a los pacientes como tal. Porque, por ejemplo, yo antes de que me gustara gine, me llamó la atención pediatría, porque pediatría en la teoría es muy bonito, pero en la práctica yo no tenía corazón para ver a los niños enfermos y para lidiar con los papás de niños enfermos. Entonces sí fue como de, no, esta no es la especialidad que yo quiero. Entonces, Tachita en tu mente. sí. En un principio puedes entrar con 1000 ideas de yo voy a hacer esto, y al momento de realmente rotar por el servicio, conocer a los pacientes, conocer las enfermedades, conocer cómo afecta esa enfermedad la vida personal de esos pacientes, sí te mueve y te genera un cambio. A mí ginecología me llamó muchísimo la atención, sobre todo la obstetricia, ¿sabes? El hecho de acompañar a una mamá que va a ser mamá por primera vez, por segunda vez, pero va a ser mamá por primera vez de ese niño. Entonces es un momento mágico, especial y único para ella. Y estar ahí presente y poder ayudar, creo que fue lo que más me motivó, ¿no? Como te digo, ese sentido de vocación, de decir, yo quiero hacer esto. Pero bueno, pues al final también otra cosa que deben de saber los chavos que quieran entrar a medicina, es que una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es que a la hora de la hora, pases un examen nacional y puedas participar de esa especialidad, porque desafortunadamente ahí quedan muchos, ¿no? En el examen no lo pasan y no pueden hacer una especialidad y se deprimen y no se dan cuenta que pues medicina tiene muchísimos campos, que no necesitas hacer una especialidad médica para ayudar
y enfocar tus energías en algo, porque finalmente médicos todos necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, es encontrar como el nicho, uno, que te mueva a ti, que te llene, pero también en lo práctico, que realmente puedas estudiarlo, ¿no? Y aquí me encanta dos cosas. La ser humano que me escribías y también ahí leí que era porque tú tienes la intención de dar ese trato más humano a todo este proceso del nacimiento y de la atención médica a las mujeres y a las familias, ¿no? Pero, ya Leo, ya vamos a llegar ahí, pero pues que tienes tus redes sociales donde estás compartiendo información que es útil para todos, ¿no? O sea, no nomás hablando de, los que estén de medicina, no, en general, cosas interesantes de tu área. Entonces, ¿qué trabajos, áreas que no son tan comunes, pero que pudiera hacer un médico? Yo sé que también has dado clases y esto de las redes sociales, entonces pudiera ser algo en lo que también se dedica un médico al final de cuentas. ¿Qué otras tienes en mente? Sí, pues mira, yo creo que esa es la principal, ¿no? Nos hace falta muchísima educación en México, no sé si en Latinoamérica, no sé si en otras partes del mundo, pero de repente hay cosas, ¿sabes? Que estoy así como leyendo en las redes que me hacen preguntas y que para mí resultan tan lógicas, pero luego digo, ok, es que no es lógico, es que eso yo lo sé porque me llevó muchos años de formación aprenderlo, pero para una persona puede no resultar una cuestión como A más B igual a C, o sea, no, para ellos no es así. Entonces, creo que es lo que a mí me gusta mucho enseñar. Por una parte, como tú bien comentas, las redes sociales nos dan la oportunidad de enseñar al público en general. En ese caso, tienes que bajar tu lenguaje médico, hacerlo comprensible a una persona que no ha estudiado tanto como tú, y eso también es muy difícil, porque de repente yo también me he escuchado diciendo cosas que yo creo que están sencillas y me corrigen, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, mi hermana me ayuda mucho con lo de las redes sociales y sí me dice, es que yo no entiendo eso, y yo así de, ok, cambio la forma de explicarlo para tratar de darme a entender mejor. Pero yo creo que también otra parte bien importante de ser médico es la educación a los que vienen atrás de ti, a otros médicos más jóvenes, porque finalmente esa es la semillita que tú vas a dejar. Como tú comentas, yo al hacer parto humanizado no lo aprendí en la escuela, yo lo aprendí hasta el momento de entrar en práctica, pero en la escuela no te enseñan muchas de estas cosas, a pesar de que están en los artículos médicos, en las guías de práctica clínica, hasta en la norma oficial mexicana, y llegas al hospital y tus profesores te enseñan como a ellos les enseñaron, y te quedas así como de, ok, ¿por qué? Porque es esa parte que digo, me gustaría en un futuro, por ejemplo, también educar a otros médicos más jóvenes, ¿no? Entonces, en cuestión de educación, hay muchísimo trabajo, ¿no? Educación directa con el paciente, por ejemplo, en parto humanizado existen los cursos de psicoprofilaxis. Yo tengo varias conocidas que son médicos generales y luego toman una especialidad o una certificación de psicoprofilaxis para impartir este tipo de talleres a público general. Entonces, todo eso es como un campo muy amplio para explorar, ¿no? Alguna otra cosa que sea médico, pues ya es como, te digo, enseñanza y práctica clínica e investigación. También la investigación es sumamente importante. Aquí en México, por ejemplo, hay muy pocos investigadores, porque no hay mucho presupuesto, no se le asigna mucho presupuesto a la investigación. Pero incluso en investigación clínica, que es la que hacemos directamente con el paciente, por ejemplo, algo muy personal, ¿no? Nosotros hacemos parto en agua, no hay muchas publicaciones a nivel nacional de parto en agua, pero pues nuestro volumen de trabajo es tanto que o haces investigación
o atiendes pacientes o haces otra cosa, o tienes vida, ¿no? Entonces, si te quedas como de, si hubiera un incentivo económico de dedícate única y exclusivamente a la investigación, pues probablemente saldrían más artículos médicos para más difusión dentro del mismo ambiente médico. Creo que son así como los grandes, eh, los tres grandes escalones que puede tomar un médico, ¿no? En enseñar, en practicar la medicina directamente con el paciente y en investigar. Oye, doctora Fátima, otra duda que tienen muchas personas es que va a estar bien difícil. Es una carrera súper difícil y cuando hablan de difícil se refieren a las materias, a que muchas horas de estudio, o sea, aquí es un poquito separado el tema de la vida social, sino que que tienes que tener así que ser muy inteligente para pasar esta carrera. ¿Qué opinas de eso? Mira, como te comentaba en un principio, cuando estudias medicina general, las materias sí son mucho de macheteo. Puedes no ser una persona súper inteligente, pero ser una persona promedio. Creo yo que para estar en una carrera de medicina ya debes de haber pasado haber brincado ciertas barreras para demostrar que estás ahí. Pero sí necesitas mucho machete en un principio, mucho memorizar, porque pues de repente están los chistes del paracetamol, ¿no? Pero, pero hay tantos medicamentos que de verdad, o sea, no te alcanzas a aprender todos, y fórmulas activas y aparte los nombres comerciales, y eso solamente hablando de medicamentos, ya no te digo de partes del cuerpo, partes de la célula, partes del metabolismo, función. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo macheteo de aprendértelo de memoria. Pero conforme va avanzando la carrera, cuando te empiezas a especializar, empiezas a hacer prácticas. Y entonces relacionas eso que aprendiste de memoria con lo que estás viendo en el paciente. A lo mejor ya se te olvida para qué sirve el citocromo P450, pero sabes que, por ejemplo, si le das paracetamol a un paciente en exceso, puedes afectar su hígado, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, creo que sí se va haciendo más sencillo en el sentido de que necesitas memorizar menos y tener más atención a los detalles clínicos con el paciente. Escuchar, saber escuchar muy bien y saber hacer las preguntas correctas también. Que también eso se gana con la experiencia, ¿eh? Dolores de cabeza con eso. Que de hecho aquí te iba a preguntar, ¿cuál es el perfil que tú consideras ideal para un estudiante de esta carrera? Híjole, no sé mucho de educación, de educación vocacional. Creo que ahí sí más bien tú serías la experta en cuanto a perfiles, pero sí creo que necesitan mucha resiliencia. O sea, necesitas saber que tienes que estar ahí, no darte por vencido, porque si eres de las personas que a la primera te desesperas, te enojas, te tiras la toalla, no vas a llegar muy lejos en eso. Ya necesitas persistir para pues, poder salir adelante en todo lo que implica estudiar medicina. Creo que sería lo principal. Ya cuestiones de inteligencia, como te digo, pues sí, necesitas brincar ciertas trabas para llegar a una escuela de medicina pública, por ejemplo, que pues también los exámenes de admisión son muy fuertes. Si quieres llegar a una especialidad, necesitas brincar otra vez la prueba del ENAR. Entonces, creo que si llegas ahí es porque lo puedes hacer. Digo, hay por ahí algunas personas que dicen del que venden los exámenes y demás, pero bueno, tramposos hay en todos lados, ¿no? Pero creo que sería como lo principal que yo diría que necesitas para estar en esta carrera. Esta parte a mí me gusta mucho porque también es ver desde tu experiencia, pero a ti, ¿qué es lo que más te ha gustado? A mí lo que más me ha gustado creo que es la atención del parto. Creo que eso es así como
parte favoritísima. Ujú. Porque te digo, me gusta mucho la ginecología, la obstetricia. En un principio que entré también a gine y obstetricia me llamaba mucho la atención el área de fertilidad, pero volvemos a lo mismo. Viendo el perfil de paciente y todo el medio alrededor de las enfermedades y de los problemas que atiende cada especialidad o cada subespecialidad, pues me gusta más el hecho de acompañar a una mujer en su primera experiencia como madre, ¿no? Más que nada, ¿sabes? Yo soy madre, tengo 2 hijos, entonces creo que eso te cambia la vida muchísimo en muchos sentidos y te abre la mente a saber cuáles son las necesidades de una mujer que está embarazada, a darte cuenta que muchas veces no se enfocan a esas necesidades. O sea, para mucha gente puede ser como de, ok, necesitamos que mamá y bebé estén sanos. Pues sí, eso es lo número uno, pero no es lo único. Necesitamos que sea una mamá que no solo esté sana físicamente, sino que también emocionalmente esté sana para que pueda criar a un hijo sano, ¿no? Hay una frase muy bonita de Michel Oden, un ginecobstetra francés que fue pionero en parto en agua. Dice que para cambiar el mundo hay que cambiar primero la forma de nacer. Y yo soy partidaria total de esa frase, ¿no? Un bebé que llega a este mundo rodeado de amor y una mamá que puede dar ese amor va a generar frutos en ese ser humano con bases sólidas, pues para que después sea una persona de provecho, ¿no? Entonces creo yo que es lo que más me gusta de medicina. Qué bonito. Y ahora, ¿qué es lo que menos te gusta? Ay, lo que menos me gusta es la parte de oncología. Creo que han sido de mis historias más tristes, desgastantes emocionalmente. Qué bueno que hay oncólogos, pero yo no sería una oncóloga, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El contexto emocional de un paciente con cáncer puede ser muy bonito y cuando es acompañado adecuadamente, les puede ir muy bien. Si se detecta a tiempo, incluso también pueden ser salvados. Pero hay toda la cuestión de alrededor de ese proceso y demás, no, creo que no podría. Y ahorita que mencionas eso, hay muchas personas que han llegado conmigo que me dicen, es que tengo interés en medicina, pero soy muy sensible y no creo que yo vaya a poder con que fallezca alguien, con que alguien esté enfermo y ver ese tipo de situaciones. ¿Tú crees que es algo que se tenga que, o sea, considerar desde antes o que también se va aprendiendo conforme vas avanzando en la carrera? No sé, es una pregunta difícil porque sabes que, por ejemplo, mi esposo también es médico, él es intensivista, él está del otro lado de la moneda. Yo veo a la gente llegar a este mundo y él los ve partir. De repente, cuando vemos alguna película y está muy triste la película, él sí se pone triste y me dice que no quiere ver eso, que ve muchas cosas en la vida real como para seguir viendo también en la ficción, ¿no? Entonces, creo que sí te afecta mucho y creo que si eres una persona extremadamente sensible, sí tienes que considerarlo. Porque incluso yo, que veo la cara bonita de recibir bebés, he tenido experiencias fatales en donde doy noticias malas a las mamás que no se logró el embarazo, que no se logró el bebé, que falleció. Entonces, sí es algo que obviamente nadie te enseña y que si eres muy sensible te va a afectar mucho. Yo creo que soy una persona muy sensible y por eso escogí esta parte bonita, que la mayoría de las veces es bonita, porque sí llegas a generar como un cascarón en torno al paciente. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, una experiencia, la primera vez que me gritoneó el familiar de un paciente, sentí tan feo, me agarré llorando, o sea, fue algo horrible porque yo estaba ayudando a ese paciente y no era mi error, era error de otra persona, otras personas que no estaban tratando adecuadamente al paciente. Yo estaba ayudándolo pero los reclamos fueron hacia mí. Entonces, eso, no, pues es lo que
te decía, ¿no? En un principio de si me hubieran dicho que todo ese camino iba a recorrer, no se trata solamente de las fiestas que perdí, porque realmente yo nunca he sido muy fiestera, de las fiestas, de las reuniones, de las veces que no pude viajar por quedarme a estudiar para un examen. Se trata también de toda esa presión emocional que tenemos los médicos de estar viendo seres humanos con problemas de salud. Si eres muy sensible, sí creo que deberías de considerarlo antes. Si crees que puedes con eso, adelante, pero si crees que va a ser un mar de lágrimas tras otro, mejor ve otra cosa más bonita. Porque aquí hay de todo. Aunque seas el mejor médico del mundo, el médico número 1, puedes enfrentarte con situaciones muy complicadas y tienes que sacarlas adelante porque tú eres el responsable. Oye, doctora, y también algo que sucede es que consideran esta carrera por el dinero, porque a los médicos les va súper bien y luego en esta especialidad hay mucho trabajo. ¿Qué les dirías a las personas que tienen esto en mente, que es el dinero lo que los está moviendo a decidirse? No, que no lo hagan por dinero. Mira, si bien es cierto que lo que te comentaba en un principio, llegas a un punto en donde estás cosechando lo que sembraste, pero para empezar la carrera es muy cara. Sí necesitas pues te digo, yo tenía una beca, pero yo creo que si no hubiera tenido la beca, probablemente aunque estudiaba en la escuela pública, no me hubiera podido costear mis papás una carrera así. Después, cuando llegas al internado y al servicio social, te pagan, o sea, estás de tiempo completo, no puede ser como otras carreras que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Tienes que estar de tiempo completo y te dan una beca no sé ahorita cuánto esté, pero en mi tiempo me daban 500 pesos a la quincena en el internado, ¿no? Entonces, con eso realmente no te podrías mantener tú solo. Necesitas ayuda todavía de tus papás. Si lo tienes, excelente, pero si no lo tienes, pues no. Eso sin contar, como te digo, yo estudié en escuela pública. Los que se avientan colegiaturas de no sé cuántos miles de pesos, pues también es un poquito pesadito para los papás. Posteriormente, en la residencia te pagan, pero volvemos a lo mismo, es un trabajo de tiempo completo. No puedes hacer algo extra, no tienes la energía para hacer algo extra y el dinero que te dan no es suficiente como para mantener ciertas condiciones, ¿no? Ya posteriormente, si ya eres profesionista y demás, necesitas picarle, porque como tú bien lo comentas, hay mucho trabajo, pero también hay mucha demanda, pero hay mucha oferta, muchísimo. Ginecólogos sabemos, o sea, tú te metes a páginas como de web a buscar ginecólogos y te salen muchísimos resultados. ¿Cómo haces tú para diferenciarte del resto de los ginecólogos de la ciudad? Porque claro, si te vas a un pueblo en donde solo hay 2 ginecólogos y tú vas a ser el tercero, probablemente te va a ir muy bien. Pero no hay muchas personas que se quieran ir a laborar a un pueblo. Casi todos nos queremos quedar en la ciudad, queremos hacer dinero, como tú dices, pero ¿cómo te vas a diferenciar para que el usuario, que finalmente en este punto es un cliente también, voltee a ver tu trabajo y te elija a ti por sobre otros ginecólogos de la ciudad? Generalmente es por recomendación, ¿no? Pero antes de llegar a esa recomendación, pues sí tuviste que estar muchas horas sentadito en tu consultorio jugando Candy Crush, esperando que te caigan. Que alguien llegara. O sea, antes de llegar a ese punto sí es mucho. Si quieres hacer medicina privada, si quieres irte a un hospital público, ya ni te digo, porque realmente las prestaciones que hay actualmente en el sistema de salud no son ya atractivas para los médicos. Ya estamos en un plan de jubilación, por ejemplo, muy diferente a los de antes. Entonces nos vamos a jubilar con Afore, igual que el resto de los mortales. Y pues realmente eso no es atractivo económicamente. Entonces, sí es cierto, si eres un médico muy reconocido, puedes hacer mucho dinero,
pero para llegar a ese punto tuviste que haber trabajado muchísimo, muchísimo. Entonces, se puede, claro, por supuesto, pero que no crean los chicos que automáticamente por entrar a una licenciatura o por salir en el ENAM van a salir haciendo billetes a lo bruto, porque no es así. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para quienes estén viendo este video y les interese entrar a medicina y todavía les interesa esta especialidad, que incluso son recomendaciones que te hubieran gustado que te hubieran dado a ti antes de entrar a la carrera? De gine, ¿verdad? Pues aquí puedes decir medicina y gine, o sea, de las dos, no pasa. Sí, bueno, mira, yo creo que de medicina, sí, yo también soy de la idea, igual que muchos médicos, que los hubiera desaconsejado. De hecho, te digo que yo tengo 2 hijos, a mi hija sí siempre le he dicho, la niña es la más grande, y siempre le he dicho que no estudie medicina, que haga otra cosa, porque es muy difícil, sobre todo también para uno como mujer, porque son tantos años que cuando terminas todo esto y ya estás bien posicionada, ya estás en un punto en donde probablemente ya no puedas formar la familia que tú hubieras querido. O no, puede ser que sí, puede ser que no. Digo, la verdad es que eso ya depende de las aspiraciones en el ámbito personal de cada persona, de cada, pues, de cada alumno, pero sí es bastante complicado. Entonces sí, yo creo que pensársela bien en el sentido de ustedes ya les toca ver lo bonito, no les toca ver lo feo, y lo feo es un camino muy largo y muy sinuoso, y yo creo que sí es importante que lo sepan. En cuanto a ginecología, creo que, como te comento, a lo mejor lo que les diría a los que ya están estudiando medicina y que, por ejemplo, en el ENAM supe que están agrupándolos por varias especialidades y dependiendo de tu promedio, eliges qué especialidad hacer. Pero, por ejemplo, agrupan igual cirugía que ginecología. Entonces yo les diría a los chicos que, por ejemplo, les llama mucho la atención operar, el área de cirugía general, que no se metan aquí, porque van a ser ginecólogos frustrados que van a querer meter todo a operar y no todo las cuestiones de la mujer es necesariamente sinónimo de cirugía. Hay tratamientos médicos y demás. Y si por querer operar, porque es lo que te llama la atención, lo que te gusta, vas a meter a quitarle la matriz a todas, a cesáreas a todas, a quitar bolitas de los pechos a todas, vas a llegar en un punto en donde realmente no vas a ser imparcial en el diagnóstico de la paciente y lo vas a hacer más a lo mejor para cobrar más o porque para ti te resulta más cómodo hacerlo, pero no porque realmente sea un tratamiento que la paciente necesita. Entonces creo que a lo mejor sería lo único que les recomendaría, ¿no? Si operas en ginecología, puedes operar mucho, sobre todo, por ejemplo, te digo, los urogines y los oncogines operan muchísimo. Si te gusta la cirugía, vete por allá. Entonces creo que sería así como mi recomendación. Dinos tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Sí, pues yo estoy en todas mis redes como Nacer Humano. Estoy en Facebook, en Twitter, el Twitter no lo manejo tanto, en Instagram y en TikTok. Tengo muy poquito que abrí TikTok y la verdad es que me ha gustado mucho. No es que las otras redes no me gusten, sí, me gustan bastante, pero por ejemplo en Instagram de repente me ayudan a generar el contenido visual, pero en TikTok como es todo audiovisual lo genero yo, entonces me ha gustado bastante, ¿no? Me gusta mucho el cine, creo que si esto fuera de volver a nacer y tener una segunda oportunidad de estudiar otra cosa, sabiendo lo que sé ahora, escogería probablemente algo de cuestiones de cinematografía, me gusta bastante. Digo sabiendo lo que sé ahora en el sentido de lo que te comentaba, sí. que puedes hacer lo que tú quieras, lo que te guste, y lo puedes hacer muy bien y te puede ir muy bien. No necesita que sea una carrera súper popular para que te vaya económicamente bien, ¿no? Entonces, pues sí, esas son mis redes sociales, Nacer Humano, así me encuentran en todas.
Y tengo un podcast también en Spotify. Se llama Historias de Nacimiento. Justo acaba de terminar la 3ª temporada. Son 10 episodios por cada temporada y ahí les platico historias precisamente de los partos que he atendido. ¡Qué interesante! En donde nos ha ido bien, porque como te comentaba, hay historias buenas y malas, pero creo que historias malas, las mujeres embarazadas están llenas de esas, ¿no? En cambio de historias positivas que les den como esa motivación, esos ánimos de decir, ok, me puede ir bien, no tengo por qué tener miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendo con Historias de Nacimientos, y pues también ahí está el podcast para quien desee escucharlo. Y de verdad es algo que me encanta cuando me encuentro con casos así, que tenemos que entender todos que somos personas y que estudiamos carreras, ok, pero también hay otras cosas que nos gustan aparte de nuestras carreras, y no quiere decir que ya las dejamos ahí en el olvido, ya nunca, por ejemplo, si a ti te gusta compartir historias, si te gusta hacer videos, pues de alguna manera tú puedes combinar eso que te gusta con la carrera que estudiaste y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces nunca perder de vista las cosas que nos gustan. Sí, claro. Dicen que hay que tener hobbies que te den dinero, que te gusten y demás, ¿no? Yo la verdad es que también soy multifacética en ese sentido. Cuando había cine en mis redes sociales personales, les compartía mis reseñas sobre las películas y hubo mucha gente que sí me decía, ¿por qué no abres un canal al respecto? Pero bueno, eso era como un hobby, como un pasatiempo. Esto que ya lo he enfocado como más a mi carrera, sí digo, está padre porque siento que sí se necesita, como te digo, mucha educación con las personas, ¿no? Para el exterior. Y es como un granito de arena que trato de poner pues para aprender, sobre todo para enseñar, más bien. Y también aprendo yo de todo eso, ¿no? Pues muchísimas gracias, creo que todo lo que nos has platicado a quienes estén interesados en medicina, que son muchas personas, mucha gente le interesa esta carrera, creo que también les vas a hacer reflexionar, hacer pensar ciertas cosas, y creo que algo importante es que investiguen bien, ¿no? Yo siempre les digo, vean entrevistas, vean bien los planes de estudio, porque muchas veces podemos tener, como decías, la idea de la carrera y cómo se ve en la parte bonita, pero no cómo se hizo para llegar hasta allá, ¿no? Entonces eso es algo bien interesante. Sí, claro. Pues muchísimas gracias por invitarme. Espero que sí les sirva mucho y también que no lo vean como un desánimo. Si realmente te gusta la medicina, es algo muy bonito, pero sí que sepas que no va a ser todo miel sobre hojuelas, ¿no? También hay mucho trabajo duro detrás de todas las carreras, de todas, pero aquí en medicina no solo es trabajo duro, sino también emocional y también físico y también de todo. Entonces, estar conscientes de eso antes de tomar una decisión. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Sé que también tienes una agenda muy ocupada, así que gracias por darte la oportunidad. Y pues chicos, vayan a seguirla a sus redes para que también vean todo su contenido, que creo que puede ser muy interesante y educativo para ustedes. Gracias. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Les voy a decir cómo se pueden ganar una cuenta pro a nuestro taller Decide tu Carrera. Son 2 cosas que tienen que hacer. La primera es que estén suscritos a nuestro canal y la segunda es que nos digan si tú estudiaras medicina, no importa si hayas estudiado otra carrera, pero si estudiaras medicina, ¿qué especialidad escogerías? Puede ser neurología, psiquiatría, yo creo que yo escogería psiquiatría, pediatría y radiología, no lo sé, la que se te venga a la mente, ponle en los comentarios y estén atentos de nuestras redes sociales porque ahí vamos a anunciar el ganador o la ganadora. Mucha suerte.